Pues yo pienso que en primera el color amarillo en el agua indica que hay materia orgánica. Ujú. Por lo tanto, estas partículas que son como más pequeñitas que la partícula, la nanopartícula de coagulante, como que la recubren, la envuelven y le quitan la efectividad al coagulante. Entonces es ahí donde usted menciona que en ese caso pues habría que agregar mayor cantidad de coagulante para pues que pueda efectuar la labor o el cometido del mismo. Perfecto. Gracias, Víctor. ¿Alguna duda sobre eso? ¿Todos bien? ¿Seguimos? Sí, todos bien. Todo Ok. bien. Gracias, Yelin. Gracias, Sonia. Am, sí, eso es como la evolución de nuestra historia y Minty me preguntó cuando reunimos la última vez, gracias tenía una gradiente de velocidad de alrededor de 140 por segundo, 4 unidades. Tiene, no sé exactamente, pero yo creo que la pérdida de carga es cerca de 10 centímetros y podemos calcular que el gradiente de velocidad era cerca de 20 por segundo. Ahora estamos proponiendo una gradiente de velocidad entre 20 y 80 por segundo y para comenzar sugiero tal vez 50 por segundo porque con con la pérdida de carga muy baja, con la gradiente de velocidad muy baja, también hay más problemas con reposo de partículas en el floculador. Entonces tenemos que buscar el lugar dulce, el lugar donde es suficiente rápido para que los flóculos siguen y van hacia el uh, clarificador, pero que sean suficientemente grandes para ser quitado por las placas de sedimentación. Um, Ahora queremos estimar el volumen de un floculador según el número de colisiones que quiere. Um, y tenemos dos parámetros aquí. Um, el G es el gradiente de velocidad y por theta, G por theta es, G tiene unidades de por segundo y Z tiene unidades de tiempo porque Z es el tiempo de retención en el floculador. Multiplicando los dos, tenemos un número que no tiene unidades, que muchas veces en el diseño un número sin unidades es algo muy importante um, y puede ser un constante para el diseño. Um, y este significa, el G por Z, significa el, la deformación total que el agua tiene al fin de pasar por el floculador. Y si es una medida de la deformación total, también es una medida del número de colisiones o la capacidad de hacer colisiones entre las partículas, porque recuerden que cuando el líquido está deformando, en eso, como las partículas se llevan por el fluido, allí hay los choques. Um, entonces, este número GZ indica la capacidad de tener colisiones y estamos usando un valor de 35,000 para el diseño de nuestros floculadores. Um, y, y podemos sacar qué es el tiempo de retención entonces, porque sabemos que GZ es como 35,000, aquí lo tengo, y acabo de decir que tal vez un buen valor para G es 50 por segundo y dividiéndolos sacamos un número de 700 segundos. ¿Pregunta de Minty tal vez? ¿No? No, no, no. Ok. Um, y voy a ver si puedo. Ok. Voy a ir aquí para confirmar en OnShape. Um, y si, y si ustedes quieren jugar, voy a poner eso en el chat.
Ahí está el enlace. Y vamos a ver. Tenemos el collision potential, es el potencial de colisiones, que es el GZ. El gradiente de velocidad es 50. Entonces, estos son los números claves para el diseño. Y aquí a la derecha está una tabla de todas las variables y hay un montón. Y disculpe que son en inglés, pero creo que ustedes aguantan eso. Aquí abajo es TI, que es para time, que es el tiempo, y el tiempo de retención es 700 segundos. Entonces, aquí podemos confirmar los cálculos que hice en PowerPoint. ¿Dónde está? Bueno, ese es entonces el que se está usando ahora. Sería un cliente de 50. Sí. Pero si encontramos un agua que es amarilla, debemos practicar y debemos tener algunas pruebas más porque estas aguas amarillas son difíciles y es posible que necesite un cambio aún más brusco. Sí, la semana antepasada que estuvimos reunidos con la gente de Alauca, nos estaban diciendo que durante el verano ahora el agua llega amarilla y que hay que tratarla. Entonces, pero parece que es por aguas mieles que están vertiendo aguas arriba. Sí, porque antes no tenían este problema, pero ahora sí. No, antes no tenían este problema, ahora sí. Ah, y mira, yo no sé, yo no tengo nada de experiencia con tratar aguas mieles. No sé si este miel es tratable con el coagulante o no. Eso sería, tal vez alguien sepa, no sé. Sí, bueno, lo que yo sé que las aguas mieles es bien difícil y que son altamente contaminantes. Entonces, lo que tienen que hacer es, bueno, aguas arriba, tomar medidas. Para evitar que llegue este agua. Sí, sí. Y bueno, sí, también ver qué se puede hacer ahí en la planta, pero lo primero es arriba, en la fuente. Sí, estoy muy de acuerdo y valdría la pena si podemos hallar alguna manera de tratar eso, tendría mucho valor también. Sería interesante saber si aumentar sería interesante saber si logran hacer flóculos. Si pueden lograr hacer flóculos, por lo menos pueden quitar algo y entonces la pregunta es, si logran hacer flóculos, ¿quita el color amarillo o sigue el color amarillo? Porque también es posible que esta materia orgánica disuelta ni pega al coagulante, porque hay algunas moléculas que sí van a pegar bien al coagulante y otros que no, y que van a seguir por el proceso y que no va a ser quitable. Ok, y podemos sacar también la ecuación para qué va a ser la pérdida de carga en un floculador. Um, y, y aquí tengo la ecuación y es según el GZ y también el G, aquí la viscosidad del agua y la aceleración por gravedad. Y podemos ver que si aumentamos el gradiente de velocidad, va a aumentar la pérdida de carga por el floculador. Y aquí tengo un cálculo aproximado. Por supuesto, la viscosidad del agua es según la temperatura del fluido y es más alto cuando la temperatura es más baja. Esto es la viscosidad cinémica para agua de 20 grados Celsius. Y no sé, no tengo el número,
fíjate, ni calculé el número, pero creo que es alrededor de 20 centímetros. Pero así es el cálculo. Y ahora quería explicar algo que tal vez es un poquito, es fácil estar confundido. Es la diferencia entre diseñar, disculpe, no es diseñar y operar. Si estoy diseñando un floculador para una temperatura más fría, voy a aumentar la pérdida de carga para asegurar que alcanzamos la deformación requerida. Eso es según esta ecuación. Si voy a tratar agua más fría, entonces la viscosidad va a ser más alta, entonces voy a tener una pérdida de carga más alta para poder lograr la deformación del fluido que quiero. Pero si ya tengo un floculador hecha y estoy operándolo, y si la temperatura va por abajo, ¿qué pasa con la pérdida de carga? Y eso es una pregunta para ustedes. Y aquí tengo la ecuación para pérdidas menores. ¿Qué va a pasar? ¿Va a aumentar la pérdida de carga o va a seguir igual o va a bajar si estoy operando un floculador y si la temperatura va por abajo? ¿Qué opinan? Y pueden discutirlo entre ustedes para ver qué piensan. ¿Alguien me puede decir qué están pensando, aun si no han llegado a una conclusión? ¿Qué están pensando? ¿O prefieren que yo lo diga? Yo pienso que va a aumentar, aunque no sea tan significativo, porque, bueno, pienso que no va a ser tan significativo porque igual hay un aumento en la densidad, creo, por, por la del, porque el agua es más fría. Entonces eso pienso. Yo creo Ajá. ¿Sí, Amenti? que va a seguir igual, porque no tenemos en la ecuación no está la temperatura. Sí, yo tendría que pensar muy bien para pensar si hay un cambio dado el cambio en la densidad. Y yo creo que como la densidad no está en esta ecuación, es porque no está en esta ecuación, porque no está ahí. Y entonces la densidad no va a afectarlo. Y la viscosidad tampoco no está ahí, entonces temperatura no influye lo que está pasando. Esto, las pérdidas menores vienen de turbulencia de los remolinos grandes y a este nivel o esta escala del flujo de los remolinos, la viscosidad no tiene nada que ver. Tiene un número de Reynolds muy alto y cuando tiene un número de Reynolds muy alto, eso significa que la energía, ¿cómo se llama? Energía es, ¿cómo es? Inercia. Inercia. La inercia es mucho más importante que la viscosidad
tanto que la viscosidad ni importa. Y por eso es algo, tal vez es una sorpresa, que si estoy operando el flocador y la temperatura cambia, eso no va a cambiar nada. Lo que veo en la diferencia en nivel entre la entrada y la salida del flocador. Entonces, va a seguir igual. Pero cuando estoy diseñando el flocador, ahí es donde quiero tomar en cuenta la temperatura para asegurar que estoy diseñando un flocador que puede tratar el agua más fría que va a pasar por el flocador. ¿Pregunta? Y si no, voy a pasar al volumen del flocador. Y eso sería un ejemplo para, por ejemplo, ustedes quieren saber cuánto podría tratar el flocador de 4 comunidades. Y con eso se puede sacar el número. Lo que necesitan saber es el volumen del flocador de 4 comunidades. Y cuando calculan el volumen del flocador, usan la profundidad del flocador aguas abajo, la profundidad menor que tiene el flocador. Y por el ancho y largo de los canales pueden sacar el volumen, aquí, el volumen del flocador, y el volumen es igual a el tiempo de retención multiplicado por el caudal, donde podemos solucionar eso para el caudal y meter los números. Tenemos 20 metros cuadrados en este flocador y sabemos del ejemplo anterior que el tiempo de retención es 700 segundos y así sale 28.57 litros por segundo. ¿Pregunta? ¿Que es tan fácil eso? Solo una pregunta. Sí. Bueno, yo calculo el de 4 comunidades, ¿verdad? Ajá. Y ya con la pérdida de carga que quiero poner, puede ser que tenga que aumentar las paredes en las paredes de atrás. Correcto, en las paredes cerca, aguas arriba. Correcto. ¿Cuánto es? Voy perdido. Ok, seguimos entonces. Ok, voy a hablar un poquito de mejoras para los flocadores. Tenemos ok. Tenemos el problema. Tal vez voy primero aquí. En el flocador tenemos el diseño ahora. Tiene una arandela y aquí la placa, y para ir quitando partes para ver lo que está adentro, voy a quitar este tubo. Eso es el tubo que va entre las placas, pero no va al dentro, va el tubo que está continua. ¿Ok? Y el tubo pasa por la arandela y por la placa. ¿Ok? Allí está el tubo continua. Y ahora estamos proponiendo que pongan una arandela allí para distribuir la fuerza del agua por la arandela en vez de enfocar toda la fuerza solamente en el tubo. Porque eso en algunas plantas se ha roto donde está el hoyo en la pantalla o en el deflector.
Eso es la propuesta. Otra propuesta es que hay que usar una sierra de corona con buena fila y solamente perforar algunos pocos láminas a la vez para evitar sobrecalentamiento del policarbonato, porque cuando se sobrecalienta se hace más frágil y más fácil romper. Y lo que se han visto es que las grietas siempre vienen del alrededor de este hoyo que se hace en la placa. Este arandela debe estar puesto en el lado de la lámina de policarbonato aguas arriba para llevar la fuerza del agua hacia el tubo. Otra cosa para mejorar es agregamos un desagüe aguas arriba en el primer canal para quitar el lodo que siempre aculuma en la parte de aguas arriba en el floculador. Entonces, en el primer canal tenemos un extra desagüe, porque aquí es donde va a acumular el lodo, especialmente cuando hay tormentas y turbidez muy alta. Ok, conclusiones. Nuestro objetivo es reducir la concentración de las partículas primarias no floculadas. Esos son los enemigos. Estos incluyen los patógenos que, por supuesto, queremos quitar. Solo partículas de tamaño similar pueden colisionar y unirse en la floculación. Y por eso es difícil flocular las últimas partículas primarias, porque el tiempo entre colisiones aumenta a medida que disminuye el número de partículas primarias que no han sido floculadas. El gradiente de velocidad limita el tamaño de los flóculos y por eso es importante no tener una velocidad de gradiente muy alto. La Inge que responde a las demás. Las dos partículas de diferentes tamaños no pueden chocar en un flujo de corte porque se genera una especie de capa de fluido del agua alrededor de la partícula o del flóculo y esas no pueden interactuar entre ellas si la diferencia de tamaños es muy grande. Entonces, pues, por eso que solo si son similares es como que pueden realmente volver a adherirse para formar un flóculo más grande. Perfecto. Gracias, Víctor. Excelente. Eso es algo que para mí fue algo sorprendente, aprender eso y aprender una razón que viene desde los fluidos para entender por qué las partículas no pueden ni tocarse si son muy diferentes en tamaño. ¿Quién quiere responder a la segunda pregunta? Yo, Monroy. Sí, Nancy. Bueno, la arcilla cuando tiene materia orgánica disuelta necesita de una mayor cantidad de coagulante para poder adherirse entre ellas, ¿verdad? Entonces, cuando no hay suficiente coagulante, las partículas de arcilla no se adhieren entre sí. Es correcto y puede decir más al fondo qué es el raíz del problema, por qué es que la arcilla no puede pegar. Porque en sí la arcilla no es pegajosa. Correcto, pero Perdón, ajá, y la materia orgánica tampoco. pero el coagulante sí es pegajosa. Entonces, ¿por qué es que no pueden adherir la arcilla? Hay algo que no expliqué. Nancy, es cierto, que como la materia orgánica disuelta es muy pequeña, esta materia tiene una forma de moverse en el agua que es por la difusión molecular. Y esta ayuda que la materia orgánica llega al coagulante
antes que el coagulante llega a la arcilla. O sea, el Pero el transporte. efecto no es el mismo, Monroy. ¿Cómo es? El efecto no sería el mismo si uno llega primero al otro. Bueno, es que entonces la materia orgánica llega a cubrir el coagulante antes que el coagulante llega a la arcilla. Entonces, cuando la arcilla llega, disculpe, cuando el coagulante llega a la arcilla, ya no es pegajosa. Ah, entiendo. Gracias. ¿Alguna otra duda sobre eso? Yelin? Sí, Monroy. Entonces la única opción es aumentar la cantidad de coagulante. Es lo único, sí. Ah, Hay que primero agarrar toda la materia orgánica y luego a aumentar el dosis aún más. Tiene coagulante que no está llena de materia orgánica y puede servir para agarrar la arcilla. Monroy, ¿Sí? y si pusiéramos otro punto donde agregar coagulante, Mira, como, eso es, sí. como a la mitad del floculador o un canal después, agregar más coagulante. Mire, es posible que habrá alguna ventaja en tener 2 puntos de dosis, pero entonces tendríamos que pensar qué está haciendo qué está haciendo el coagulante que está mal gastado. Cuando, Todas sí, las partículas de materia orgánica. sí, pero por todo modo tenemos que gastar el coagulante para agarrar y llevar fuera del agua la materia orgánica. No hay otro. Por todo modo, la materia orgánica va a cubrir todo el coagulante hasta que ya no hay materia orgánica. Y la verdad es que nos conviene quitar la materia orgánica porque la materia orgánica previene que el cloro sea eficaz. Entonces, es como la materia orgánica es aún más un enemigo que las partículas. Yo vi que Víctor tenía una pregunta. No sé si todavía tiene una pregunta. Sí, mi pregunta en realidad era si, por ejemplo, el color que hay en Gracias es debido a la materia orgánica. Entonces me comentaba Yelin que hay ambas cosas, hay tanto color como materia orgánica, pero pues no me queda claro porque tengo entendido de que una solución que se propuso en Gracias fue agregar a arcilla, ¿verdad? Sí. O estoy confundiendo la planta, no sé, pero me parece que en un lado se agregó arcilla para aumentar turbidez. Sí, ok, eso vale la pena discutir eso. Primero, materia orgánica y el color son la misma cosa, o sea que el color, el instrumento que mide el color es bueno para medir la materia orgánica. La materia orgánica normalmente tiene un color entre café y amarillo en el agua. Ahora, ¿por qué valía la pena agregar arcilla? Vamos a ver esta ecuación que es lo que este. ¿Por qué valdría la pena agregar arcilla? Mira, esta densidad, la verdad es que esta densidad es como la partícula primaria con un poquito de coagulante pegado a esta partícula, y si hay materia orgánica, que la materia orgánica está pegada está pegada al coagulante. Entonces, vamos a ver, es como esta.
Esta partícula es una partícula primaria. Tiene la arcilla, el coagulante y las partículas de materia orgánica. Y la pregunta es, ¿qué es la densidad de esta partícula por total, incluyendo la materia orgánica, incluyendo el coagulante y, por supuesto, incluyendo la arcilla? Y cuando hay muy poca arcilla, más que todo es coagulante con materia orgánica que está alrededor de un pedacito de arcilla, entonces la densidad es muy baja. Y entonces es muy difícil que hagamos un flóculo suficiente grande que este flóculo puede reposar con suficiente velocidad para ser quitado por las placas de sedimentación. Entonces, ¿por qué agregamos arcilla en Gracias? Es para aumentar la densidad de las partículas, que son la combinación de las tres cosas, de coagulante, materia orgánica y arcilla. No sé cómo fue esta explicación. ¿Tienen dudas? Sí, ahora pues lo tengo un poco más claro. Gracias, Monroy. Muy bien. La meta fue aumentar la densidad de las partículas que teníamos que quitar. Ok, ¿y qué más fue? Yo propongo que para terminar lo de floculación, vamos a tener una vista hacia adelante, que algo clave que aprendimos es que en una gradiente de velocidad solo partículas de tamaño similar pueden colisionar. Eso hace que es difícil quitar las últimas partículas pequeñas, pero vamos adelante. En los filtros de flóculos, las partículas pequeñas fluyen a través de flóculos. No sé si está... Ah, mira, ahí está. Mira, se pasó la cosa. Eso está en el filtro de flóculos, que las partículas pequeñas van en flujo ascendente, los flóculos se mantienen por la fuerza de gravedad y entonces las partículas pueden meterse en el flóculo o pueden pasar por el flóculo, pero algunas logran meterse en el flóculo y estar capturada al dentro del flóculo. Y en los filtros de arena también podemos capturar flóculos grandes y luego entre los flóculos grandes se puede capturar las partículas pequeñas. Entonces vamos a ver dos opciones más para quitar las partículas pequeñas. Y con eso estoy terminado con floculación y si hay una duda, una pregunta, aquí estoy. Un comentario. Solo un comentario. Cuando Monroy dice el filtro de flóculos, se refiere al manto de lodos. Sí. Estoy proponiendo un nuevo nombre para eso porque el manto de lodo, para mí, estas palabras no explican muy claramente qué es que tenemos, pero el filtro de flóculos está explicando que allí tenemos un filtro que realmente está hecho de flóculos y los flóculos sirven como filtro. Lo último que podemos hacer, tenemos algunos 2 minutos. A ver, aquí. Pueden ver esta tabla de variables y así pueden, si hay un variable que quieren saber, pueden buscarlo y si hay algo que ustedes quieren, un variable que ustedes quieren sacar y no saben dónde están, podemos explicar porque hay algo como 100 o 80 variables ahí, creo.
¿Qué más quería explicar? Flocculator. ¿Qué pasa si hagamos una temperatura más baja? Ahora vamos a ver el volumen de este floculador. El volumen, aquí está, es 16.8 metros. Vamos a disminuir la temperatura a hielo. Vamos a hacer agua lo más frío como tenemos aquí en Ithaca y ver qué pasa con el volumen. O tal vez debemos ver también la pérdida de carga. Ahora es 23 centímetros. Eso es cuando la temperatura es 10. Estamos esperando todavía el cambio. Mira, ahora tenemos el cambio y ahora la pérdida de carga es mayor. Es 29 centímetros en vez de 22 y el volumen, no recuerdo, pero yo creo que sigue igual. Entonces, el cambio fue en la pérdida de carga y no sé si ustedes pueden recordar que cuando el agua es más fría, la viscosidad es más alta, quiere más fuerza para deformar el fluido, entonces quiere más energía y por eso hay más pérdida de carga. Tal vez ustedes van a encontrar que estos diseños son un buen lugar para hacer un cambio y ver qué pasa y ver si pueden explicar por qué está cambiando el diseño con tal cambio. Otra pregunta es, ¿qué determina el nivel de agua en el floculador? No estamos dibujando el nivel de agua, pero hablamos de eso la última vez. No sé si recuerden, ¿qué está controlando el nivel de agua en la planta? ¿Recuerdan? El vertedero de salida del sedimentador. El vertedero de salida del sedimentador, sí, correcto. Y entonces el nivel de agua en el floculador está controlado por la entrada del tanque de sedimentación que no está aquí porque solo aquí está el floculador, pero es aguas abajo en el floculador, está controlado por el decantador o el clarificador y la pérdida de carga va que el nivel de agua va subiendo, va subiendo, va subiendo, pasa al otro canal, va subiendo, va subiendo, va subiendo y el nivel de agua va a ser más alto aquí en aguas arriba. Y entonces cuando se disminuye el caudal por la planta, este nivel aquí, aguas arriba, va bajando mucho porque va con la velocidad cuadrada. Y último, si tenemos una fuente con mucha materia orgánica y poca arcilla, vamos a querer una gradiente de velocidad menor y eso significa que las placas van a estar con más espacio entre las placas y el volumen del floculador va a ser más grande. Y con eso